Bueno, buenas tardes. Primero dar las gracias a mi hija Paloma, que me ha presentado, que mira que se lo había aprendido de memoria, pero se le ha olvidado algo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en un día tan lluvioso, tan incómodo. Yo la verdad es que estaba en casa y dije, yo no iría. Así que realmente tiene un mérito enorme que estéis aquí porque, bueno, venir a escuchar esto, un tema además tan arduo, ¿no? Y a veces tan difícil de escuchar porque la gente no quiere muchas veces oír estas verdades, ¿no? Pues os lo agradezco muchísimo. Bueno, hábitos, como veis, la charla se llama Hábitos tóxicos y salud ambiental. Hábitos tóxicos, seguro que cada uno pensáis que tiene que ver con fumar, con beber alcohol, con tomar muchas patatas fritas o muchos alimentos fritos. Yo no me voy a referir a esos hábitos que todo el mundo sabe, sino que voy a hablar de otro tipo de hábitos que la mayoría de la gente desconoce y que están en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, que lo tenemos en la comida que comemos, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, en el interior incluso de las viviendas. Y entonces, bueno, pues eso es quizá una parte que está bastante desconocida, ¿no? Ignorada por la mayoría de la gente. Voy a poner muy poquitas diapositivas, sobre todo lo que voy a hacer es hablar, luego me gustaría dejaros un espacio, sobre todo a vosotros, para que preguntéis. Y bueno, también me siento más libre porque así puedo hablar de una manera, ¿no?, más amplia de todo lo que quizá de mi experiencia, sobre todo más que de teoría, ¿no? Muchas veces después de terminar una charla, pues oigo a algunas de las personas que me dicen, bueno, qué exageración, esto no será para tanto, realmente seguro que esto es un alarmismo, esto no puede ser. Y yo a veces me quedo muy pensativa diciendo, bueno, realmente de verdad que hay un gran desconocimiento. No solamente no somos alarmistas, porque además el alarmismo es algo que cuando uno exagera, cuando realmente está diciendo algo que quizá no es cierto. Nosotros somos portavoces precisamente por nuestra experiencia, por todo lo que estudiamos, por todo, que ahora os voy a contar ciertas cosas para que sepáis, que seguro que no sabéis, y realmente pues eso no es alarmismo, eso es todo lo contrario, es decir, a veces incluso decimos menos cosas todavía de lo que se podrían decir. Quiero explicaros, porque hay algo todavía, hay una parte, ¿no?, por parte de toda la población o de casi toda la población, que hay una cierta ingenuidad con respecto a que pensamos que nos cuidan, que el sistema nos cuida, que realmente pues que si hay productos, ¿no?, o sustancias que están en el mercado y están permitidas, pues es porque realmente puede ser así, y confundimos la palabra legal con la palabra seguro. O sea, no tiene por qué ser algo que sea seguro, algo que sea legal no tiene por qué ser seguro. No sé si sabéis que en Europa existe un reglamento en el que hoy día, actualmente, pues lo que se está pidiendo a todos los Estados miembros que disminuyan el uso de los plaguicidas. No les llaman ni siquiera plaguicidas ni insecticidas, sino que les llaman fitosanitarios. Ya eso es un dato curioso. Seguro que si oís fitosanitarios no sabéis, a lo mejor muchos de vosotros, a qué se refieren, ¿no? Bueno, la palabra pesticida viene de peste, muerte de las plagas, insecticida igual, muerte de los insectos, y sin embargo lo han cambiado por algo tan bonito como fitosanitario. Es decir, lo que se trata es de, realmente lo que se trata es de hacer pensar que lo que están cuidando es a la naturaleza, cuando realmente lo que se está generando es un gran daño, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en Europa. Entonces Europa lo que dicen, en el Parlamento Europeo, lo que dicen es que todos los países deben de tener un plan de acción que de alguna manera, se comprometan de alguna forma a disminuir este uso de todos estos plaguicidas. España, por supuesto, no lo cumple, lo único que ha hecho ha sido un plan de acción diciendo, para enseñar a la gente a un buen uso, a un mejor uso de estas sustancias, pero no la disminución. Mientras que Francia, por ejemplo, se ha comprometido que de aquí a 5 años tiene que disminuir el 20%, Dinamarca también, Francia, hay otros países también, Alemania también, que están muy cerca, ¿no?, de eso, mientras que simplemente España lo que se ha comprometido es a enseñar a utilizar de una buena manera correcta esas sustancias, pero no en ningún momento de disminuir su uso, ¿no? Entonces ha ocurrido algo muy, la verdad, muy sorprendente, ¿no?, que quería pues contároslo para que sepáis exactamente en qué situación estamos. El Parlamento Europeo, pues efectivamente ha dicho a la Comisión Europea
bueno, que tenía que haber tenía que haber una reglamentación, una normativa para que muchos de estos plaguicidas, que además son disruptores endocrinos, que luego veremos qué significa que son disruptores endocrinos, que deberían de estar controlados, que debería de hablarse sobre el riesgo que tienen a la salud, sobre su peligrosidad. Entonces, la Comisión Europea no ha hecho caso, el Parlamento Europeo ha estado y ha puesto un tope hasta el 2013, llegó el año 2013, y la Comisión Europea no ha hecho nada. Entonces Suecia, junto con el Parlamento Europeo, ha dicho, oye, vamos a ver, y han puesto una demanda. Y pusieron una demanda, y entonces ante el Tribunal de Justicia General, el europeo, ¿no?, el de Estrasburgo, de Derechos Humanos, le ha dado la razón a Suecia, diciendo que efectivamente tienen que hacer inmediatamente, tienen que tomar medidas con respecto a esto. De momento todavía no se ha cumplido, a pesar de haber ganado, a pesar de que les están obligando a hacerlo, todavía no se ha cumplido, todavía no han hecho ningún cambio, y realmente esto es muy preocupante, porque claro, ¿qué pasa? Que la Comisión Europea, que son los que de verdad tienen la capacidad, ¿no?, de poder ejecutar alguna decisión que tenga el Parlamento, pues sin embargo tiene dos grandes presiones. Por un lado, la salud. Por supuesto, ahí está el Parlamento Europeo de alguna forma presionando, pero por otro lado tienen los intereses económicos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Fijaros qué cosa tan curiosa. La mayoría de las veces los criterios de peligrosidad se van a basar sobre todo en las dosis. Es decir, todos habréis oído que a mayor dosis, lógicamente, mayor es el veneno, mayor es el efecto y más peligrosidad hay. Pero resulta que aparecen estos tóxicos, estas sustancias que son los disruptores endocrinos, que ya veremos luego dónde están, que son omnipresentes, y estos disruptores endocrinos, y entre ellos están muchos en los pesticidas, lo que ocurre es que tienen una forma de actuar completamente diferente. A menor dosis son incluso más peligrosos. O sea, imaginaos qué absurdo. O sea, ¿cómo puede ser que una sustancia a menor dosis sea, sin embargo, más peligrosa? Hay un mecanismo en las células, en los receptores de las células, en los que cuando el 1% de esos receptores que hay en las células que van a recibir la sustancia están ya ocupados, resulta que hay un mecanismo de defensa en el organismo que, para evitar que haya un mayor daño, se bloquea en el resto. Con lo cual, a dosis muy pequeñas, con que el 1% de esos receptores estén alterados, inmediatamente se produce el efecto. Y si incluso hubiera más dosis, se bloquearía, con lo cual habría una defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora lo que está intentando la Comisión Europea es cambiar y alterar los criterios de peligrosidad y, de alguna manera, no reconocer que esto es lo que está ocurriendo con los disruptores endocrinos. Nosotros trabajamos a través de la Fundación Alborada, llevamos ya bastantes años trabajando a nivel europeo, y tenemos conocemos, y de hecho colaboran con nosotros, un comité científico, parte de los que pertenecen al comité científico del Parlamento Europeo, y que son los que de alguna forma informan a la Comisión Europea para que realmente digan, bueno, vamos a ver, hemos presentado tantos ensayos clínicos y hay una serie de evidencias que demuestran que efectivamente esto está ocurriendo y esto es real. Bueno, pues algunos de estos científicos, a los que conozco personalmente y están continuamente y vienen a nuestros congresos todos los años, pues dicen clarísimamente que son títeres, que en el fondo no les hacen caso, que en el fondo la trampa es que siempre les dicen que los resultados no son concluyentes, que necesitan todavía más estudios, que si hay 1000 necesitan 1500, y así estamos continuamente en una trampa en la que no hay manera de poder llegar realmente a poder hacer un estudio serio y una restricción importante de verdad con estas sustancias, que es lo que debería de ser. Entonces, claro, cuando nosotros sabemos todo esto, cuando nosotros, que eso la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no?, cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando ocurrió esto en el 2013, un grupo de 100 científicos que de alguna forma dieron todos sus estudios científicos demostrando que esto era así, aparecieron posteriormente 17 científicos que dijeron que todo eso era una tontería, que todo eso era mentira, que no era verdad. Bueno, claro, imaginaros la que se organizó. Por supuesto, quisieron hacer caso más a estos 17 científicos que al resto de los científicos. Entonces, estos científicos, entre los cuales está, por ejemplo, Nicolás Olea, que no sé si habéis oído hablar de él, es un catedrático de la Universidad de Granada, que lleva mucho tiempo colaborando con nosotros y que trabaja también demostrando todas estas cosas. Bueno, pues estos dijeron y exigieron
ellos lo hicieron, los 100 científicos demostraron su independencia, que de alguna manera no trabajaban en ninguna de las empresas, que de alguna manera no tenían ningún tipo de interés en la industria. Mientras que estos 17, de los 17 ya llevan 12 que han tenido que dimitir precisamente por eso, por los intereses que estaban bueno, financiados y pagados por todas estas industrias. O sea, todo esto es una cosa que es real, que existe, y bueno, pues eso es lo que hace pues que realmente nos preocupe, porque si nosotros estamos esperando a que nos defiendan, si estamos esperando de alguna manera pues a que todo sea legal y a que todas estas sustancias, bueno, pues mientras que se digan que son legales, pensemos que sean seguras, pues es lo que está haciendo que cada vez nos estemos envenenando y cada vez estemos teniendo más problemas de salud. Bueno, por todo esto, ¿me pasáis la siguiente? Bueno, por todo esto lo que sabemos es que estamos ahora mismo ante lo que llamamos un nuevo paradigma de la medicina de enfermedades que tienen una serie de características comunes, que son degenerativas, crónicas, inflamatorias y de hipersensibilidad, ¿vale? Es una serie de grupo de enfermedades que ahora veremos que están todas relacionadas con estos tóxicos que están en nuestro entorno. Por esto surge la medicina ambiental, precisamente para tratar todo este tipo de enfermedades, teniendo en cuenta toda esta contaminación y todos los tóxicos. ¿Pasas? Fijaros, estamos hablando de algunas de las principales enfermedades, por supuesto que muchas de ellas son multicausales, no solamente es una causa, son muchas causas las que pueden, lógicamente, intervenir. Estamos hablando de sensibilidad química, de enfermedades autoinmunes, de la hiperelectrosensibilidad, del cáncer, de la fatiga crónica. Ahora vamos a ver unos datos en algunas de ellas para que veáis el crecimiento que ha tenido y cómo realmente es un tema muy preocupante. El asma, la fibromialgia, el Parkinson, el autismo, la hiperactividad, el Alzheimer, la diabetes y la obesidad. ¿Pasa? Algunas de las cifras, como veis aquí, por ejemplo, el autismo, estas son cifras tomadas del CDC, o sea que son cifras oficiales. En 1980 el ratio de niños con enfermedades de espectro autista era de 1 por cada 10.000. En el 2012, que es el último estudio que se ha hecho, el ratio es de 1 por cada 45 niños, prácticamente 1 en cada clase. El cáncer, por ejemplo, el 90% de los cánceres se saben que son de origen ambiental, eso no lo digo yo, eso lo dice Christopher Weil, que es uno de los mayores representantes del IARC, que como sabéis es la Agencia de Investigación Internacional del Cáncer, que es una organización que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y decía que 2 de cada 3 se podían evitar. Por ejemplo, hay muchas veces que piensan en cáncer de mama, siempre se habla, ¿no?, de que es genético, y solamente el 6% es genético, el resto de ellos son epigenéticos. ¿Qué quiere decir epigenético? Es la relación que tiene o la interacción que tienen las sustancias que existen en el medio con nuestro organismo. Es decir, existen unos polimorfismos genéticos, una forma en la que los genes, una probabilidad, se pueden expresar de una manera o de otra, y en función del medio donde vivas, de cómo comas, de cómo respires, de todo lo que esté alrededor, cómo interaccione con tu organismo, se puede desencadenar la enfermedad o no. Por ejemplo, la diabetes será la 7ª causa de mortalidad en el 2030. La alergia, el 40% de los europeos tendrá algún tipo de alergia para el 2030, según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. El Alzheimer, cada año aparecen 9,9 millones de casos nuevos de demencia, según la Asociación Internacional de Alzheimer, y además aparecen a edades mucho más tempranas. O sea, antes los casos de Alzheimer o de Parkinson eran a partir de edades ya muy avanzadas, y sin embargo ahora aparecen cada vez a edades más tempranas. ¿Dónde nos encontramos algunas de estas sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas? Bueno, en el aire exterior que respiramos, pues lógicamente ya sabéis todos, el humo de los coches, la contaminación de las industrias, etc. El aire interior que respiramos, eso es lo que la mayoría de la gente no sabe. Se han hecho mediciones y a veces se ha visto que aparece 100 veces más toxicidad en el interior de algunas viviendas que fuera. Por ejemplo, pásame la anterior. Por ejemplo, el formaldehído en ropa, en tejidos, en alfombras, en aglomerados, talatos en juguetes, compuestos bromados como retardantes de llama, etcétera. Todo eso forman parte del polvo doméstico que respiramos día a día. Luego encima en invierno, cuando cerramos, cuando ponemos la calefacción, todo eso hace que estemos inhalando permanentemente esta cantidad de sustancias tóxicas. La comida que comemos, estamos aquí en un sitio especial precisamente por eso, porque tenemos unos alimentos que precisamente no tienen pesticidas, ni herbicidas, ni colorantes, ni saborizantes.
Los pesticidas, estos tipos de alimentos, ¿no?, que vemos, no solamente son los pesticidas, sino también algunos aditivos como la tartracina, otros colorantes, el glutamato monosódico, otros saborizantes, que son realmente muy tóxicos. El agua que bebemos con cloro como elemento de desinfección, que también destruye también nuestra flora intestinal, con flúor, que en algunas comunidades autónomas se añade al agua potable, metales pesados, restos de pesticidas, etc. Productos también que usamos para limpiar: detergentes, suavizantes, cosméticos, perfumes que contienen cientos de sustancias tóxicas. Las fragancias usadas en los perfumes, ambientadores, productos de limpieza, cosméticos. O sea, los cosméticos, yo siempre digo que sería muy importante que lo que nos pongamos en la piel lo pudiéramos poner en una tostada de pan y comérnoslo. Eso es una frase que a veces le impacta a la gente, ¿no? Porque si tú ves a veces una crema y te encuentras que puede tener 30, 40, 50 ingredientes y tú ponte eso y cómetelo. ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos una crema en la piel? Realmente la piel es una esponja. Fijaros que a veces puede haber sobredosis cuando alguna persona se pone un parche de estrógenos, ¿no?, por cuando tienes que hacer algún tipo de tratamiento, y puedes tener una sobredosis si no te pones la dosis exacta. Imaginaros lo que es ponerte toda una crema entera en todo el cuerpo, todos los días, a diario, y con 30, 40 o 50 ingredientes, que muchos de ellos son tóxicos. Eso va directamente al poco tiempo a la sangre, al torrente circulatorio y al cerebro. Bueno, vamos a ver. Todo esto hace que a través de la medicina ambiental aparezcan unos nuevos conceptos, que son unos conceptos que la verdad que para mí pues fue muy sorprendente, ¿no?, porque eran conceptos que yo nunca había estudiado en la carrera de medicina. Y bueno, pues realmente, si veréis, ahora voy a intentar explicaros de una manera muy sencilla, son conceptos que lo único que hacen es recuperar el sentido común. Carga tóxica. O sea, algo tan sencillo como que todas estas sustancias tóxicas de las que estamos hablando, y muchísimas más que no he nombrado, entran en nuestro organismo, o bien a través de la piel, o bien a través del alimento, o bien a través del aire, ¿vale?, están en contacto con nosotros. Se llaman xenobióticos, quiere decir que son sustancias ajenas a la vida. Es decir, que cuando entran en nuestro organismo no es capaz de asimilarlas. No puede, no pueden convertirse en proteínas, no puede convertirlo en hidratos de carbono, no puede convertirlo en lípidos. Eso es algo que imagino que todo el mundo lo entenderá. O sea, no pertenecen a nuestro organismo. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? La tendencia natural, lógicamente, es a eliminarlo. Va a tender a eliminarlo. Pero no siempre se puede eliminar, porque además todas estas sustancias tienen unas características especiales y que son bioacumulables y que tienen una vida media muy larga. Es decir, entran en el organismo, pero muy fácilmente, pero a veces es muy difícil que salgan y permanecen durante mucho tiempo en nuestro interior. Entonces, si el cuerpo no puede asimilarlas, no las puede convertir en el anabolismo, en parte de nuestro organismo, ¿qué hace? Si no las puede eliminar tampoco, las acumula. Entonces es lo que va pasando. Entonces se produce lo que es un aumento de la carga tóxica. Imaginaros, pues como este vaso, y que cada vez va más y más y más, y llega un momento en el que la gota desborda el vaso y entonces se produce lo que llamamos la ruptura, la pérdida de la homeostasis del cuerpo, y entonces el cuerpo siempre tiene una tendencia a tener un equilibrio y llega un momento en el que se puede desbordar y puede aparecer la enfermedad. Bueno, es curioso, yo tuve que estudiar 3 años de bioquímica porque los médicos realmente no tenemos ni idea de bioquímica. Estudiamos en el primero de carrera, estudiamos exclusivamente pues una asignatura de bioquímica, una asignatura de biología, una asignatura de física y nada más, no volvemos. Nos sentimos médicos el día que nos dan un tocho así, que es el vademecum. Entonces en ese momento nos sentimos que ya, cuando en el fondo lo que estamos siendo son farmacéuticos más que médicos, ¿no? Realmente ese conocimiento, ¿no?, del cuerpo, esa bioquímica, esa manera que tiene de funcionar el organismo, cómo no podemos entender el metabolismo, todas las rutas metabólicas. Entonces lo que sí se sabe es que cada vez hay más personas que tienen una incapacidad para desintoxicar. Hay unos polimorfismos genéticos que de hecho nosotros los estudiamos, se pueden hacer análisis, en los cuales hay personas que son metabolizadores lentas, metabolizadores medios, metabolizadores rápidos, depende, y que tienen algunas de sus rutas de desintoxicación bloqueadas. Yo siempre pongo un ejemplo para que la gente lo pueda entender, y es que, por ejemplo, si tú vas por la autopista y llega un momento en el que tienes una serie de peajes, pues bueno, pues si los coches tienen que pasar por allí, pues imaginaros que hay muchos coches, hay mucho tráfico y que algunas de esas rutas metabólicas, algunas de esos peajes se bloquean
se rompen, se estropean, no se bloquean. Pues imaginaros, los coches se produciría un acúmulo enorme de ellos. Pues es lo mismo que pasa en el cuerpo, es decir, todos esos xenobióticos van circulando por el torrente circulatorio y llega un momento en el que tenemos dos fases, la fase 1 y la fase 2 de desintoxicación. A veces la fase 1 tiene que pasar los tóxicos de lipofílicos, es decir, de solubles en grasas, a solubles en agua, que es en la fase 2, para que sean más fácilmente desintoxicables. Pero hay veces que si esas rutas están alteradas o están dañadas, lo que va provocando es ese acúmulo, ¿no? esa carga, ese aumento de la carga tóxica. Como veis, pues hemos puesto algunas de ellos, cuando realmente hay todavía muchísimas más, pero algunos de los tóxicos que nos podemos encontrar. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo que estábamos comentando con el tema de los disruptores endocrinos, que estamos ahora mismo ahí todavía con esos problemas que os hemos comentado antes con el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea sobre todo, se comportan principalmente como estrógenos, por lo que actúan como hormonas sexuales imitando o bloqueando la acción de las hormonas endógenas. ¿Qué es lo que pasa? Estas sustancias son simuladoras, es decir, unas sustancias que cuando entran en el cuerpo no sabe distinguir si es el estrógeno verdadero, la molécula es igual, los receptores están ahí y cuando llegan al cuerpo, entran en el organismo, llegan al receptor, el receptor no sabe distinguir si es la verdadera o no y entonces actúan. Entonces lo que se produce es un hiperestrogenismo, aparece un aumento de los estrógenos en el cuerpo y eso está directamente vinculado en muchas ocasiones con el cáncer de mama. Esto es lo que estamos intentando. De hecho, el Parlamento Europeo ha dicho que todas aquellas sustancias que se sepan y que estén ya clasificadas exactamente como disruptores endocrinos deberían de ser eliminadas. Francia ha eliminado ya el bisfenol A, por ejemplo, que es un disruptor endocrino que está en plásticos, que está en las tetinas de los biberones de los niños y ya la ha retirado ya hace años, hace un par de años me parece que ha sido, y Canadá también, y ahora están viendo y sin embargo pues en España, seguro que ya veis que hay muchos lugares donde la gente dice BPA free. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Libre de bisfenol A. Entonces, ¿cómo no lo retiran? Es decir, cada vez más gente sabe que eso es tóxico, ya se están empezando a informar, ya están empezando a querer vender cosas que no tengan esos tóxicos, pero sin embargo no se retira. Ahí está, y cada uno pues que tenga la información y que tiene la suerte de saber lo que es BPA, y el que no, pues resulta que se va a comprar eso diciendo que eso tan raro que ponen ahí, no sabemos lo que es. Ponme la siguiente. Bueno, lo que os decía, las características que tienen es que a veces dosis bajas son más dañinas que las dosis altas. Algunos de ellos es que son más complicadas de explicar, pero el efecto bloqueo de las proteínas, el efecto cóctel. Hay una cosa que es importante que os diga. Cuando la gente dice, bueno, si esto fuera realmente tan malo, lo habrían prohibido, ¿no? Efectivamente, muchas veces, como el estudio de cada una de las sustancias se hace midiendo la dosis, pues se dice, bueno, pues si efectivamente este producto tiene 0,05 microgramos de talatos, pues es una dosis tan pequeña que se puede permitir. Pero lo que nadie ha hecho es sumar la multitud de pequeñas poquísimas y pequeñísimas dosis, que todas ellas sumadas hacen lo que es un efecto cóctel y que lo que hacen es que sea imposible de alguna manera saber qué es lo que va a ocurrir una vez que entra en el organismo. ¿Pasa? Bueno, algunas de las enfermedades que están relacionadas, ¿no?, con estos disruptores endocrinos, ahí veis, no las voy a repetir, muchas de ellas ya las hemos dicho. ¿Pasa? Bueno, estos otros conceptos, ¿no?, de la medicina ambiental, como ya os he hablado, hay uno muy importante, sobre todo que es en el que me voy a fijar y poco más, ¿no?, porque tampoco quiero cansaros y lo que quiero es que vosotros preguntéis. Pero hay un concepto que es muy importante, que es el de la adaptación. El de la adaptación, siempre hemos oído que adaptarse a algo es bueno y que eso es un signo de fortaleza, ¿no? Y yo os voy a poner un ejemplo para ver si de verdad es así, ¿no? Cuando, por ejemplo, un niño de 10 años le damos un cigarro, ¿qué hace? Tose, se marea, incluso vomita. ¿Qué es lo que ha hecho? O sea, realmente su cuerpo está rechazando eso, porque es una persona sana y lo que está es rechazando ese veneno. ¿Qué pasa si ese niño siguiera fumando? Pues que llegaría un momento en el que ya su organismo ya no protestaría, es decir, se adaptaría, dejaría de toser, ya no se marea, ya no tiene náuseas, y dice, uy, qué fuerte estoy, ahora parece que esto ya no me hace daño, ¿no? Claro, eso es un error,
si en un momento determinado, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de la rana, que algunos de vosotros ya los habréis oído, ¿no? Pero cuando tú pones, por ejemplo, en agua templada y metes una rana y vas todos los días subiendo un poquito, 1 grado la temperatura, la rana se va adaptando, la rana no nota la diferencia, ¿no? Prácticamente. Entonces sigue cada día, hasta que llega un momento en el que llegas a 50 grados, la rana se ha dormido, se ha muerto. Mientras que si en un momento determinado tú a esa misma temperatura pones a una rana, inmediatamente la rana tiene la capacidad de reaccionar. Es decir, que el cuerpo tenga la capacidad de reaccionar y que tenga un sistema de alarma y de alerta despierto es un signo de salud. Y eso es una cosa así de claro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces, como estamos expuestos a todas estas pequeñas sustancias día a día, en cada momento, con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que respiramos, el cuerpo no tiene una intoxicación aguda, no tiene una capacidad en el momento de reaccionar, porque poco a poco se va adaptando. Entonces llega un momento en el que a lo largo del tiempo aparece la enfermedad, o aparece el cuerpo como puede llegar a reaccionar. Entonces, bueno, pues es uno de los conceptos más importantes. Los otros conceptos quizás son más complicados, pero eso es muy importante para que lo entendáis. Sigue. Bueno, la individualidad bioquímica también es muy importante. Hay algo que me sorprende. Hay gente que dice en un momento determinado, bueno, si esto fuera tan malo, pues todo el mundo estaría mal. A ver, todo el mundo sabe que el tabaco es malo, ¿no? Creo que nadie tiene duda. Sin embargo, hay personas que fuman y tienen un cáncer de pulmón. Hay personas que fuman y tienen bronquitis o que tienen catarros de repetición. Hay personas que con 95 años fuman y se mueren fumando, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el tabaco no es malo? Malísimo, y todo el mundo lo sabemos, pero hay una individualidad bioquímica. No, la bioquímica de cada organismo es diferente la que pueden tener unos y otros. Por lo tanto, eso es algo que a mí me asombra cuando a lo mejor algún médico en alguna de las charlas pregunta, pero bueno, entonces si esto fuera tan malo, digo, hombre, no, tú no lo puedes preguntar, todavía que lo pregunte una persona que no tenga esos conocimientos, pero nosotros sabemos como médicos que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante el mismo agente. Igual que pasa con el tabaco, pasa con otras muchísimas cosas. Y pasa con esto, y pasa con todos estos tóxicos. Hay personas que tienen una mayor capacidad de desintoxicación y que son más fáciles, que en un momento determinado no se contaminen, y hay otras personas que su carga tóxica va a aumentar y se va a poder desencadenar esta enfermedad con mucha mayor facilidad. Pasa. La siguiente. Bueno, terminar. Deciros que es muy importante, porque las cosas obvias y que ya conocéis, ¿no? Todos, la contaminación de los coches, la contaminación de las industrias, es muy importante. Este lugar, por ejemplo, que tenéis aquí, es un lugar que está cuidado, no solamente la alimentación ni lo que se vende aquí, ¿no? Sino sobre todo, por ejemplo, muchos de los materiales que están aquí, por ejemplo, pues los toldos son telas ecológicas, no hay barnices, no se utilizan, por ejemplo, ningún tipo de pintura que no sea ecológica. Es decir, todo ese tipo de sustancia, de productos que se utilizan en el interior de las viviendas es muy importante, porque como os he dicho antes, la contaminación puede ser mayor. Yo hace poco acabo de arreglar mi casa y, por supuesto, todos los productos que utilizamos son ecológicos. A mí me lo ha hecho Arqua, que realmente es una empresa que recomiendo, que es maravillosa, porque no es fácil la bioconstrucción, no todo el mundo sabe hacer bioconstrucción. Y desde luego, pues bueno, dentro de poco va a haber una charla aquí sobre lo que son los materiales en el interior de las viviendas y lo importante que es el cuidar dentro también de las casas, toda la parte de la contaminación. Y bueno, os invito a venir, a todos los que estéis interesados, ya os llegará la newsletter. Y bueno, y por último, deciros esta frase que, bueno, que un día recogí y plasmé, porque me pareció realmente muy importante, en el que dice: pero no sé si la ceguera, la indiferencia o la desidia, o tal vez el abandono de nuestro verdadero poder, ha hecho que todos estos avisos no hayan sido suficientes para frenar el daño que ya está afectando al hombre. Hemos caído en las propias garras de nuestra codicia, de nuestra malsana curiosidad, disfrazada de verdadero interés por el conocimiento. Hemos sido víctimas de nuestra prepotencia y arrogancia, creyendo que porque hemos sido capaces de descifrar algunos secretos de la vida, ya nos hemos convertido en los únicos y verdaderos creadores. Es una reflexión que os dejo y ahora me encantaría que me preguntarais y que estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis saber. Muchísimas gracias. Me gustaría saber, en menor escala, ¿cómo se puede detectar que
puedes tener una carga excesiva de algún tipo de tóxicos, por ejemplo, exceso de metales o en qué se puede, no sé, a lo mejor dolores de cabeza de algún tipo, o sea, ¿hay alguna tipología de enfermedad menos grave o a priori menos grave que pueda darnos la idea de que tenemos un exceso de tóxicos en el cuerpo? Sí, a veces el problema es que es verdad que es difícil vincular causa-efecto, porque como es en el tiempo, entonces muchas veces, y como es acumulativo, pues efectivamente muchas veces es verdad que es difícil, ¿no? Pero os voy a contar una anécdota. Me hicieron una entrevista una vez en la radio y era telefónica, y entonces cuando terminé de hacer la entrevista me dijo la periodista, si no te importa me gustaría comentarte una cosa y tal. Total, que cuando ya vuelva, digo, bueno, coméntame. Y dice, mira, es que tengo una compañera aquí en la radio, una periodista, y que bueno, que está preocupada porque se siente cansada, pues tiene como pérdida de energía, no sabe exactamente muy bien, no tiene de vez en cuando dolores de cabeza, pues bueno, todo lo atribuye al estrés, al cansancio y tal, pero luego también cuando se va de vacaciones también continúa, no está bien. Entonces ha ido al médico y el médico pues le ha hecho todo tipo de pruebas, todo tipo de análisis, y el médico, bueno, pues ya desesperado, llega un momento en que dice, mira, no te encuentro nada, todo está bien, no veo nada. Y entonces, bueno, pues ella dice, pues mire, usted me verá bien, pero yo de verdad que es que me encuentro fatal, algo me pasa, estoy absolutamente segura. Y entonces el médico le preguntó, pero bueno, ¿qué edad tiene usted? Y le dice, pues yo 42. Dice, ¿con 42 años cómo quiere estar usted? Quiero decir que eso, al final, lo que estamos haciendo es que nos parezca normal. Estamos confundiendo continuamente lo normal con lo frecuente. Es decir, que tengamos esos síntomas, dolores de cabeza, ese cansancio, esa pérdida, esa inapetencia muchas veces, esos dolores de huesos a veces, siendo jóvenes, no tiene ningún sentido. Ninguno. O sea, yo os puedo asegurar que cuando yo tenía 40 años, ahora tengo 60, 20 años antes estaba como una anciana. Y hoy día tengo más vitalidad que cuando tenía 18 años. Es decir, que no es verdad que simplemente todo esto esté relacionado con la edad y que lo normal sea con el envejecimiento y entonces no. Cuando tú encuentres que tienes unos síntomas inespecíficos o unos síntomas que aparentemente efectivamente no parezcan que sean debidos a ninguna enfermedad, pero es bueno que pienses. ¿Por qué? Pues porque lo primero es muy lógico pensar que si estamos rodeados de tóxicos por todos lados, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que respiramos, ya les a la calle, la contaminación, pues lo normal es que aunque tu cuerpo desintoxique bien, aunque más o menos puedas tener un metabolismo adecuado, que tampoco lo sabes, ¿no? Porque en el fondo nunca sabes. Yo no tenía ningún síntoma aparentemente hasta que empecé a tenerlos, y llegó un momento en el que mi carga tóxica, hasta que cuando yo, por ejemplo, en mi caso, llegué a Estados Unidos, pues me dijeron, mira, tienes unas cifras de mercurio, de plomo, de pesticidas y tal, que son casi inviables con la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llegué hasta ese punto, pero muchas veces no tienes por qué llegar a eso. Entonces, primero ser consciente, darte cuenta de esto, intentar cambiar esos hábitos tóxicos, no solamente dejando de beber o dejando de fumar o tomando menos fritos y más verduras, sino realmente tomando productos, tomando productos ecológicos, donde sabes que no tienes, que te estás evitando un montón de aditivos, un montón de conservantes, de pesticidas, tomando agua que realmente, pues, bueno, pues que de entrada no sea en botella de plástico, porque ahí lo que hemos visto antes, tienen talatos y bisfenol A, que son de los dos disruptores endocrinos más conocidos y más peligrosos que hay. Y luego, bueno, pues cuidando también el aire en lo que se pueda, ¿no? También el interior de las viviendas, teniendo en cuenta todos los materiales. Entonces, todo eso yo no creo que hay que esperar hasta estar enfermo para que realmente hacer estos cambios y cambiar estos hábitos tóxicos por otros hábitos mucho más saludables. Mira, es que acabas de decir aquí, no beber, eso no es plástico, porque las zonas de cabras normalmente... No, es cristal. Y la que viene en plástico, no hay ninguna botella embotellada que puedas, o sea, mejor o que no contenga estos tóxicos para poder llevártela para... Pero, ¿qué te refieres a botella de cristal? A botella de plástico, no hay ninguna... No, es que el problema, a ver, el problema no está en el agua, el problema está en el plástico, es decir, en el plástico sobre todo, porque los talatos son precisamente esas sustancias tóxicas que lo que hacen es, dan la capacidad al plástico de poder ser moldeable. Entonces es muy importante ponerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que son moléculas muy inestables. En el momento en que tú cambias de temperatura ese plástico, lo metes en la nevera, lo sacas, lo llevas al coche, lo pones al sol, te lo llevas a la piscina, todos esos cambios de temperatura hacen que la molécula que está en el plástico emita al agua. Entonces tú al final lo que te bebes es el agua, que en un principio el agua podía estar limpia, pero que se ha contaminado con esas moléculas que se han ido liberando con los cambios diferentes de temperatura en el agua.
Entonces no es un problema de que te encuentres una mejor o peor, es que si están con plástico, pues es lo mismo. Y tengo otra... Vale. No paro. Dime. ¿Qué es mejor? ¿Beberme un agua mineral en botella de plástico o la que me bebo del grifo que tiene cloro y flúor? Pues yo te voy a decir la mejor opción, ninguna de las dos. La mejor opción, si quieres, y quizá la más económica a la larga, es... Pues hay filtros que realmente, bueno, además de hecho tú puedes un filtro, porque hay mucha gente que dice, va a costar, pues un filtro, que luego en realidad eso no es verdad. Tú analizas, yo lo he hecho, analizas un agua antes de estar filtrada y luego analizas el agua filtrada, que te elimina prácticamente todo y que estás cogiendo el agua del grifo y luego la estás metiendo en una botella de cristal. Esa para mí es la mejor solución. Mira, yo creo que tampoco es bueno ni agobiarse, ni de repente que lo quieres cambiar todo, porque al final uno se bloquea, ¿no? Cuando tiene que hacer muchos cambios. Y sobre todo porque estamos muy acostumbrados a unos hábitos y entonces nos cuesta mucho, ¿no? Pero poco a poco yo creo que una de las cosas más importantes es, por ejemplo, la alimentación. O sea, la alimentación estás en pues cuántas veces comes al día y cuántos alimentos tomas al día. Entonces, en cada uno de esos alimentos que estás tomando, pues imagínate pesticidas, herbicidas, saborizantes, colorantes, y no solamente eso, sino que en algunos incluso quitan algunos de los minerales, algunos de sus nutrientes y los sustituyen, los blanquean, incluso con cloro, el azúcar blanca, la harina blanca, que eso es una cosa que ya prácticamente todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, tú imagínate lo que es todos los días comiendo todos esos alimentos que puedes tomar en una comida. Pues en una ensalada puedes tomar 4 o 5 cosas, unas verduras, un pollo, lo que quieras. O sea, si tú vas sumando eso cada día y en cada uno de los alimentos, pues imagínate lo que te evitarías. Entonces, el intentar poco a poco, el ir cambiando los alimentos a... Pregunta, me imagino, es que eso es muy caro. Para que la gente, ya te estoy leyendo el pensamiento, Vale, pero te digo, vale, ante eso. Pero yo ahí soy un poco gallega, y te contesto con otra pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan barata la otra que comes? ¿Te has preguntado alguna vez? Tú, por ejemplo, tú vas a la gasolinera y tú vas con tu coche y le dices al señor de la gasolina, póngame usted la más barata que tenga, pero la más barata, ¿eh? No, porque tienes el coche y dices, me lo voy a cargar. Tú, ¿cuánta gente va a los supermercados y van buscando lo más barato? Es nuestro combustible, la gente no es consciente de eso. Entonces yo no te digo todo, pero debes empezar con poco, por ejemplo, con las verduras, empezar con ciertos alimentos en los cuales, ¿sabes?, puedas ir cambiando el hábito. El agua, lo mismo, procurar no tomar nunca agua en plástico. Eso es una cosa que se puede, es más incómoda, pero que se puede hacer. Por ejemplo, cambiar los productos de limpieza de tu casa. Y además te voy a dar una gran alegría, te vas a ahorrar muchísimo dinero, que ahí eso sí te gusta, porque la comida todo el mundo, es muy caro, pero luego en los productos de limpieza te vas a ahorrar un montón de dinero, porque yo te recomiendo solamente limpiar con agua y bicarbonato, una cosa tan sencilla, la lejía. Yo era una persona que tenía en mi casa, abrías el armario de la cocina y no os podéis imaginar, 20 productos, porque además era tan tonta que me creía todo lo que decía en la televisión. Este para el suelo amarillo, para el suelo azul, para el cuarto baño, para la cocina, para no sé qué, para tal, para los cristales. Esto es mentira, o sea, realmente, y al final yo llegaba a la compra y un carrito entero era solamente de productos de limpieza. Bueno, pues todo eso, con mucho cuidado, lo tiras, lo retiras y digo, porque yo hay algo que amo profundamente a esta tierra, que nos da la vida y que nos da el alimento, pidiendo perdón, porque además esos productos van a ir al río y van a provocar todos los daños que están provocando hoy día en la naturaleza, en el agua, con los peces, y todos esos problemas que están ocurriendo. Entonces, eso se puede evitar ya de entrada, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues tus productos, lo mismo de cosmética, tus cremas, todo eso, procurar que sean cremas, queso, lo que decía antes, que te las puedes poner en un trozo de pan y que te las puedes comer y que no tengas que, ¿sabes? Que ese tipo de cosas yo creo que no son tan complicadas, porque hoy día cada vez es más fácil encontrar todo eso, esas alternativas, ¿no? Hola.
tenía una pregunta con respecto a esto que comentabas de la alimentación, y es que ya sea cuando vas al supermercado, cuando compras por internet, encuentras términos como orgánico, bio, ecológico, pero realmente qué es lo que están ofreciendo y qué es lo que tenemos que buscar nosotros. Pero te refieres a los sellos que vengan, a todo ese tipo de sellos. Depende, hay sitios que los llaman orgánico, otros sitios que los llaman ecológico, biológico, depende, ¿no? Pero realmente sí que hay sellos. En la parte de los cosméticos y de los productos de limpieza no están tan controlados, no hay realmente los controles tan rigurosos como puede haber con la alimentación, pero en la alimentación tiene que venir tu sello ecológico, donde tú, a ver, hay muchos diferentes, pero tú si te metes en internet ves los diferentes sellos y te vienen ahí y tú ves que si tiene ese sello de ecológico han pasado el control de gente que dice, bueno, pero es que también te engañan y tal, bueno. Realmente los controles son bastante rigurosos y además se arriesgan a que si les pillan realmente, bueno, dejan de tenerlo, y efectivamente yo conozco de gente, por ejemplo, que han estado en biocultura y no les han vuelto a permitir estar allí porque efectivamente han pillado que en un momento determinado, bueno, sabemos que siempre se puede hacer trampa, pero realmente suelen ser controles bastante rigurosos, te lo puedo asegurar. ¿Todos esos productos bio no llevan absolutamente nada de pesticida? A ver, nada, la mayoría no. Sí que es cierto que el problema que está ocurriendo muchas veces con los productos ecológicos, que por eso también son más caros y por todo eso, pues bueno, pues no es fácil porque ahora mismo todavía no hay suficiente demanda y eso hace que todo dificulte más, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdona que se me ha ido. No, que si no llevaban nada de pesticidas. Ah, nada de pesticidas, no, eso. Entonces, todavía hay algunos que están permitiendo algunos pesticidas como las piretrinas y la rotenona, ¿vale? Ha habido mucha discusión porque ha habido gente mucho más estricta y que no quería que realmente se permitieran eso, pero al final se han permitido y en algunos productos sí que pueden venir esos. Y luego también hay veces que no, el 100% no te dejan, por ejemplo, cuando tú te encuentras atún, pues el atún es imposible que sea ecológico. Es imposible. El atún es uno de los pescados más contaminados junto con el salmón. Lo sabéis, ¿no? Que tiene mercurio y eso está, hasta lo ponen vamos, yo lo he visto, hasta me acuerdo una vez en El País, en el periódico del País, pusieron toda una gráfica con si quieres saber más o menos la cantidad de mercurio que tienes, no sé qué, puedes valorar los pescados que tomas. O sea, que realmente eso es algo, pero si tú tienes, por ejemplo, un bote de cristal donde te pone ecológico, pues no es exactamente ecológico. El aceite donde está, sí, pero la mayoría de las cosas en general sí te puedo decir que tienen, que son el 100% ecológicas y que no llevan nada. Sí, Pilar. ¿Qué? Ah. Te quería hacer una pregunta sobre la eterna controversia con respecto a la leche. ¿Qué opinas al respecto? Uy, Dios mío. A ver, yo te puedo decir que yo no soy partidaria de la leche, ¿vale? No soy partidaria, he oído, he estudiado, he leído, me he informado, pero sí que es cierto que tiene unas características especiales, los lácteos en general, son sustancias inflamatorias e mucógenas, ¿vale? Generan mucha mucosidad interna, generan inflamación interna. Estábamos hablando que todas estas enfermedades precisamente tienen unas características comunes que son degenerativas, crónicas, inflamatorias y de hipersensibilidad. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es disminuir la inflamación interna. No quiere decir que tengamos una inflamación por fuera, una inflamación interna. Las células, se produce el sistema inmunológico, empieza a generar citoquinas, es decir, se produce todo un proceso inflamatorio dentro. Entonces, tenemos que intentar evitar todo lo que sea. Independientemente de eso, además, por sentido común, yo normalmente suelo apelar, y digo, muchas veces no hace falta ser médico, es que hay que apelar al sentido común. Vamos a ver, la leche materna tiene una serie de propiedades que está preparada para dar, para alimentar a un bebé. ¿Cuánto puede pesar? 3 kilos, 4 kilos. ¿Qué puede pesar un ternero? Es decir, muchísimo más, a lo mejor 30 kilos. Es decir, la leche de una vaca está preparada, tiene unos niveles de proteínas, de fósforo, de calcio, completamente desproporcionadas para las necesidades que tiene un bebé a esa edad y con ese peso. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen darte cuenta que realmente no tiene ningún sentido el que te estés tomando. Y de hecho, además muchas veces yo cuando en mi consulta lo que hago es evitarlo
y simplemente digo, a ver si hay alguna mejoría. Es muy raro que cuando quito el gluten y los lácteos, es muy raro que alguien no mejore. Que no tienes que tener, ni tienes que ser celíaco, ni tienes que tener una intolerancia, pero es muy raro que la gente no mejore simplemente quitando esas dos cosas. Sí, ¿y cuál es el problema con las harinas blancas? ¿Lo que le quitan la parte integral o que... ¿Con qué no te he entendido? Con las harinas blancas que no alimentan porque le quitan la parte integral o cuál es? No, pero no solamente que le quitan la parte integral, las harinas blancas procesadas de entrada, bueno, provienen casi todas ellas de plantaciones primero transgénicas, que eso sería otro tema, pero además las harinas, para que queden blancas, así como el azúcar. ¿Sabéis cómo es el azúcar? ¿El azúcar de qué color tiene? O sea, el azúcar para nada es blanco. Y lo que hacen normalmente es que le quitan lo que son muchos de los nutrientes y luego lo blanquean, incluso con cloro utilizan a veces. Entonces tú te estás tomando alimentos desnutridos y encima con algún tóxico añadido. Con lo cual, ¿qué sentido tiene? O sea, los alimentos son para nutrirnos, para darnos nutrientes, para darnos vitaminas, minerales, oligoelementos. Si todo eso, el alimento en sí, va a tener más disminuido o incluso no va a tener casi, y encima tóxicos, que realmente para poder tú desintoxicar y para poder metabolizar un tóxico y poderlo eliminar del cuerpo, lo primero que necesitas son cofactores y coenzimas para todas esas rutas metabólicas y poder degradarlos. Y eso se consigue mediante los nutrientes, mediante las vitaminas, los minerales. Entonces, si eso no lo tienes en el alimento lo que va a hacer es probablemente hacerte más daño que bien. Con lo cual, vuelvo a repetir el sentido común. No tiene ningún sentido tomar un alimento para que te dañe más que te beneficie. Tengo otra, mira, lo siento. A ver, has hablado antes de que además de lo que estamos consumiendo y tal, y lo del aire y esto, pues por ejemplo donde vivimos también nos afecta. Y entonces has dicho, pues hay una empresa que te hace la casa, ¿qué tal? Este tipo de empresas también te pueden hacer cosas pequeñas como, no sé, que puedan mejorarte, pintarte la casa, o sea, estas cosas, estas pequeñas cositas también te pueden mejorar, que igual son más asequibles que de repente hacer una reforma entera o algo de esto. Sí, claro que sí, te pueden mejorar muchísimas cosas, te pueden cambiar, incluso hay personas que simplemente cambiando, por ejemplo, mira, yo cuando vienen muchas veces los pacientes a mi consulta, una de las cosas que les digo es, primer paso del tratamiento. Antes que empezar a tratar, antes que empezar a desintoxicar, primer paso de tratamiento, evitación de tóxicos. Hay algo que puedo hacer yo y algo que tienes que hacer tú. Eso que tienes que hacer es primero ver tu casa, cómo está. O sea, valorar. ¿Por qué? No sé si sabéis que, por ejemplo, en Alemania hay una cosa que se llama las ambulancias verdes. Estas ambulancias, bueno, se crearon y pues igual que llevan a veces los perros en los aeropuertos y que van viviendo la droga, bueno, pues que miden cierta toxicidad y van personas que están preparadas, que son personas que pertenecen a la Academia Americana de Medicina Ambiental o la Academia Europea, y entonces van a las casas y entonces, por ejemplo, cuando hay personas que se empiezan a encontrar mal y que le pasaba como aquella persona, ¿no? Aquella periodista que me decía que no le habían encontrado nada, porque claro, es muy normal que no te encuentren nada, en el sentido de que si te van a hacer los parámetros bioquímicos de siempre, las transaminasas, el colesterol, a lo mejor está muy normal, pero como no te miden lo que realmente están buscando, lo que tú tienes, pues es imposible que muchas veces encuentren, ¿no?, el diagnóstico. Bueno, pues estas ambulancias verdes van, y entonces ocurrió una cosa muy curiosa, lo presentaron incluso en un congreso, el director de la Academia Europea de Medicina Ambiental, Peter Onsor, que es un médico amigo nuestro y que viene muchas veces, lo presentó un caso que fue muy curioso, que era una señora que se había ido a Tailandia, se había ido de viaje a Tailandia, y entonces, bueno, pues se había enamorado de un sofá, y entonces pues decidió traerse el sofá a su casa y lo mandó en un barco. Entonces, claro, traen el sofá a su casa, la señora lo pone en el salón, encantada, delante de la televisión, y todos los días su siesta en el sofá, todos los días su siesta en el sofá, varias horas, y la señora se empieza a encontrar mal, y no se encuentra bien, y entonces le hacen todo tipo de pruebas, va al hospital, no ve que nada, entonces ella pues se sigue encontrando mal, empieza a decir que se vaya al psicólogo, que lo que tienes es ansiedad, que lo que tienes es tal, porque no es ansiedad, que yo, algo me pasa que me encuentro mal. Y entonces, bueno, pues llamaron, en este caso, esta persona tuvo la posibilidad o el privilegio de encontrar esto y vinieron a su casa y entonces empezaron a valorar. Lo primero que hacen es
un diagnóstico de la situación, igual que haces con el organismo de un ser humano. Vamos a ver esta casa, ¿qué es lo que has traído nuevo? ¿Qué ha cambiado? ¿Desde cuándo te has empezado a encontrar mal? Pues mira, pues y a partir de esa fecha, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues bueno, pues me fui a un viaje. ¿Qué pasó? ¿Has traído algo nuevo? Pues sí, pues he traído tal. Y entonces, efectivamente, miraron, analizaron ese sofá y le habían puesto raticidas, pesticidas, de todo, para impedir que durante el viaje en el barco, pues la humedad lo estropeara, tal. Claro, a esa persona le quitaron el sofá y todos esos síntomas desaparecieron. Es decir, para que veáis lo importantísimo que es en el ambiente. Entonces yo muchas veces a mis pacientes les digo eso, les digo, vamos a ver, vamos a empezar a analizar qué tienes en tu casa. Y ha habido cosas, pero de verdad, de llamar la atención, de ver cómo han ido apareciendo y haciendo cambios y poco a poco cambiando productos y cambiando materiales de su vivienda, han ido mejorando muchísimos de los síntomas que tenían. Entonces, bueno, pues eso es algo que es así. Y que yo creo que por eso es una reflexión de que cada uno, lo que me decías antes, que podemos cambiar, pues eso, ¿no? También el ver dentro de tu casa qué cosas puedes tener que pueden estar provocándote a lo mejor problemas y que tú no lo sabes. La ropa yo os recomiendo, cuando os compréis ropa, que no os la pongáis nunca directamente recién comprada, porque tiene formaldehído, la mayoría de las veces formaldehído. Formaldehído, fijaros, qué curioso, formaldehído es una de las sustancias que está metida en el grupo, o sea, el IARC, que es lo que se hablaba antes, que es una organización, es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Bueno, pertenece a la Organización Mundial de la Salud, es solamente una agencia informativa, es decir, ellos no pueden de alguna manera obligar a nada, simplemente informan, son los que, ¿os acordáis ahora no hace mucho que pasó lo de la carne roja, que lo había metido en un grupo cancerígeno? Bueno, pues estos tienen una clasificación, que es el grupo 1, en el grupo 1 son productos o sustancias cancerígenas, en el grupo 2A probablemente cancerígenas, en el grupo 2B posiblemente cancerígenas. Bueno, pues en el grupo 1 de cancerígenas, junto con el benceno, por ejemplo, está el formaldehído, junto con el arsénico está el formaldehído. Y el formaldehído lo tienes en las ropas, en la ropa nueva que te compras, porque es una sustancia que ponen para conservar la ropa. Entonces tú esto directamente lo pones en la piel, entonces esto está directamente, tu piel está absorbiendo, tú sudas, tienes frío, cambio de temperatura y todo eso va haciendo que penetre. Entonces ese tipo de cosas, pues bueno, pues por ejemplo, lavarla siempre que os compréis ropa, lo primero, lavarlo y tal. Otra cosa, el tinte famoso, el tinte, bueno, pues el tinte, el tricloretileno, que es una de las sustancias que se utilizan en el tinte precisamente para hacer esa limpieza en seco, bueno, pues es uno de los productos más tóxicos que hay. Entonces, ¿lleváis algo al tinte? Siempre ventilarlo. Antes de ponerlo, tenerlo en una zona donde lo podáis ventilar, en una ventana donde al aire se puedan ir, porque son volátiles, efectivamente esos compuestos son volátiles y se acaban yendo, pero sí que es bueno que podáis evitarlos. Hola, doctora. Muchas gracias por la charla. Está siendo súper reveladora. Gracias. Me gustaría comentar un poquito más los productos que directamente nos ponemos en la piel y que no son la típica crema, sino productos de higiene personal. Por ejemplo, champú, geles de baño. ¿Qué recomendación nos da para tener menos carga tóxica cuando los utilizamos? Bueno, pues lo que he comentado antes, primero que intentar que no tengan esos productos tóxicos, por supuesto, pues son los ecológicos, o sea, eso es así. Y luego también que no tengan fragancias. ¿Por qué? Porque la fragancia, para que perdure el olor, tiene que estar fijada. Y los fijadores que se utilizan son derivados del petróleo. Y ya ahí hay una toxicidad. Es decir, si tú de verdad tienes por ejemplo, una fragancia que sea, destilas algo totalmente natural, una rosa, tú la destilas y la pones, y entonces la pones en un bote y tú en un momento determinado hueles un poquito eso, te puedo asegurar que el olor dura unos segundos, al rato desaparece. Normalmente cuando duran, y la mayoría de la gente lo que quiere es que dure, es decir, se pone por la mañana, se duchan de arriba abajo con la colonia y perdura, porque lo que quieren es que luego por la noche todavía les siga oliendo y todo eso. Entonces, eso imagínate la cantidad de fijadores, además de los almizcles sintéticos que lleva, de los parabenes que tiene, o sea, de otras muchas sustancias que realmente son muy tóxicas y que están en contacto tanto con el champú como con el... Entonces, bueno, hoy día, gracias a Dios, hay todo tipo de alternativas. Es que hace unos años, o hace muchos años,
era difícil, pero es que hoy día te puedes encontrar todo, o sea, absolutamente natural, incluso las mascarillas, esas mascarillas que se hacían antiguamente, que eran, pues mezclabas una yema de huevo con un aguacate, con aceite, con no sé, y te la ponías, te dejaba la piel maravillosa. Ahora te venden unas mascarillas que al final, vamos, te acaban provocando mucho más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que sería simplificar muchísimo también muchas de las cosas que hacemos. Gracias. Nada. Hola, ¿qué opinas de la sensibilidad química múltiple? Es cierto que para encuentro ese síndrome tan extraño que antes no se veía tanto, se debe a la exposición con determinados productos químicos. Sí. Sí, a ver, más que opinión, puedo hablar desde un punto de vista de un conocimiento mucho más profundo, porque una opinión es solo una opinión, y opinar puede opinar cualquiera. O sea, yo te aseguro que es de un tema sobre el que puedo hablar con muchísimo conocimiento. Precisamente, primero porque lo he padecido, y segundo, estoy en contacto permanentemente con ellos. Y tercero, llevamos muchos años con muchos congresos trayendo los mejores expertos del mundo. Es efectivamente compleja, es una enfermedad compleja, una enfermedad que es muy difícil de entender por todo esto que hemos hablado, porque son unos conceptos que se desconocen, porque en un momento determinado puede pensarse que es psicológico. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de la gente no lo tiene. Segundo, porque, por ejemplo, una persona, lo que hablábamos antes, porque si no conocemos bioquímica, una persona que, por ejemplo, se expone un día a una sustancia tóxica, por ejemplo, al humo del coche, o al humo del tabaco, o lo que sea, ¿no? Esa misma persona puede tener reacción un día y al día siguiente no tenerla. Entonces, ¿eso qué te hace pensar? Lógicamente, al médico ignorante y que desconoce esto, ¿qué te hace pensar? Uy, esta persona está mal de la cabeza, porque si realmente esto le hiciera tanto daño, le hubiera hecho igual ayer que hoy. Eso es un absoluto desconocimiento de lo que es nuestro organismo y cómo funciona bioquímicamente nuestras rutas de desintoxicación. Porque si las conociéramos, sabemos que igual que si tú vas un día por la autopista y vas un día por la carretera a Coruña y hay un atasco que te mueres, y otro día vas a las 12 de la mañana y no hay ni un coche, pasa igual en el organismo. Si nosotros en un momento determinado tenemos una serie de rutas metabólicas que están sobrecargadas y sobresaturadas por una serie de tóxicos, cualquier mínima sustancia puede desencadenar una serie de reacciones, y a lo mejor al día siguiente o los 2 días tus rutas han podido desintoxicar, ha bajado tu carga tóxica y esa misma reacción ya no va a aparecer. Entonces, a mí lo que me hace, la verdad, pensar es cómo es posible, y me alegro que me haya sacado el tema, pero cómo es posible que haya tanta osadía para poder hacer ese tipo de juicios diagnósticos, y lo digo a muchos de mis colegas, cuando la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que nadie duda hoy, nadie, pues no sé si sabéis que 14 años todas esas personas que padecieron esclerosis múltiple fueron tachadas de personas locas, de personas con un problema de histerismo. ¿Por qué? Porque eran personas que esa enfermedad acusaba a brotes. Eran personas que en un momento determinado estaban en una silla de ruedas y luego podían caminar. Y como eso era algo inexplicado en ese momento, con los conocimientos que tenía en ese momento la ciencia, se permitió el decir a todas esas personas durante muchos años que eran unas personas con problemas psiquiátricos y que era un tipo de catatonía periférica. Pero eso te lo puedo decir, ha pasado con el autismo, ha pasado con un montón de cosas. Entonces, la verdad es la que es, y lo único que hay que hacer es esperar. Ya la sensibilidad química múltiple, aprovecho para decirlo, está introducida en la CIE, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en muchos países, como Alemania, como Austria, como Japón. En España está ya como en la CIE número 9, clasificación no modificada clínica, en la que está metida no como sensibilidad química exactamente, sino como una alergia inespecífica. Y cuando las CIEs de diferentes países lo introduzcan, como ya está ocurriendo, llegará un momento en que la Organización Mundial de la Salud, que es la única entidad oficial que puede reconocer la enfermedad en su propia CIE, llegará un momento en que no le quedará más remedio que reconocerlo. Pero lo que es muy triste es que esto es un tema burocrático y de intereses,
porque por el hecho de que no se haya reconocido no significa que no exista. Es como si tú, porque no tienes tu carne de identidad, no existes como ser humano. Eso no es verdad. Entonces, lo único que yo siempre, pues en mis charlas, apelo a ese respeto y a ese otra vez, no sé, el hecho de como médico y como científica que soy, como persona experta en el que en un momento determinado la gente aprenda. A mí cuando alguien me dice, es que no me lo creo, digo, haces muy bien, porque yo no soy monja ni estoy metida en ninguna religión para que hablemos de fe. Cuando tú estudies lo que yo he estudiado, cuando tú sepas lo que yo sé, entonces nos sentaremos uno enfrente del otro y dialogaremos sobre esto. Pero no me vale que alguien me diga que no cree simplemente porque le parece algo extraño. Entonces, simplemente aprovecho y he aprovechado a este momento para hacer esta reflexión, porque me parece que es muy importante que la gente sea muy cuidadosa con eso. Hola, Pilar. Estoy aquí. Ah. Al hilo de lo que acabas de decir, yo soy una de esas personas que yo me he tenido que autodiagnosticar simplemente por los síntomas. Es decir, donde haya un tóxico me va a atacar. Y lo que más curioso, claro, fui a mi médico de cabecera y me dice, ¿dónde te mando? Digo, pues no lo sé, pues te mando al alergólogo. Digo, que yo no tengo alergias, que no me mando. Bueno, voy a la alergóloga, una tía muy borde, me hace una serie de preguntas y me dice, usted no tiene alergia. Digo, muchas gracias por empujar una puerta que está abierta, ya lo sé. Ya viene aprobado en España el síndrome, reconocido como enfermedad. Alucinante, en Madrid, dentro del sistema de la seguridad social, no hay ningún especialista. Creo que hay uno en Barcelona. No, estaba en Barcelona, había... Bueno, no es que no esté, es que fue todavía mucho más tremendo. Estaba incluso el doctor Nogué, era uno de ellos, que estaba en el Hospital Clínic y le prohibieron diagnosticar en el hospital esa enfermedad. Se la prohibieron, es decir, muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, si tú no diagnosticas de la enfermedad no existe. Y de alguna manera le prohibieron, y dicho por él, o sea, que él lo dijo y le tenía que decir a cada una de las pacientes que llevaban allí, decía, no te puedo poner en un papel, aunque yo sé que lo tienes, no te lo puedo poner, porque no me lo permiten. Claro. ¿Estamos ahí? De todas maneras, aunque yo, perdón, porque yo llego tarde y no he podido ir tu exposición, pero para los que estamos aquí, para este señor que ha preguntado, es terrible. Es decir, yo me siento asaltada. Yo entro en una tienda y se ha puesto de moda usar ambientadores de una altísima toxicidad. Las fragancias, que además ya no son, incluso los perfumes caros a veces también son tóxicos. Las farmacias que hacen perfumes a 5 euros los 5 litros. Es decir, estamos tan desprotegidos y tan desasistidos que esto lo digo no por mí, lo digo un poco por comunicación de los demás. Es decir, si ella tuviera un perfume de esos, yo no podría estar a su lado, porque me pica la lengua. No hay una sintomatología objetiva, es subjetiva. Esta es la cuestión. Es difícil también, porque claro, yo digo, pero es que me está haciendo la lengua y todas las cosas de la boca. Entonces, esto lo hago para insistir un poco, lo estoy hablando para insistir un poco en tu propio argumento, como un testimonio que realmente yo estoy padeciendo todos los días. En mi casa hay cosas, la alergia no tengo ningún problema, pero que me dijo cuando le va al cuarto de baño, la labor que le toca, no uso el CIP si yo estoy en casa. Así, es un continuo, ¿no? De todas maneras, hay una cosa que es muy curiosa, yo siempre lo digo, ¿no? Que tenemos 5 sentidos, tenemos más. Yo sé que tenemos 15 más que 5, pero bueno, los 5 que todo el mundo conoce, ¿no? La vista, el oído. Y yo digo que no hay un sentido tan insultado y tan poco respetado como el del olfato. Es verdad, porque tú en un momento determinado, además te puedes defender ante de cualquier otra cosa. Bueno, pues tú en los sitios donde vas, silencio, se pide respeto, se pide silencio. En los sitios públicos tú no puedes ir con una radio a todo meter porque te dicen, te llama la atención y que usted está molestando. Aquí no podemos armar mucho ruido porque los vecinos protestan. O sea, nadie no sé, te va a invadir tu piel
nadie, no se permite invadir el oído, nadie te va a obligar y va a invadir tampoco tu gusto, te va a obligar a cualquier cosa ni la vista. Y sin embargo el olfato sí, es decir, la gente se pone unas colonias, unos perfumes, vas a los lugares, además cuando ya se ha demostrado, por ejemplo la OCU, no hace mucho, hicieron un experimento y pusieron en una habitación a varias personas fumando y en otra habitación incienso y ambientadores. Había 500 microgramos más de benceno en la habitación con benceno, en la habitación con los ambientadores que con el tabaco. Y sin embargo, la gente... Entonces, es una cosa que el tabaco, o sea, el olfato no, es que no se respeta. O sea, y tienes que, vas a cualquier sitio y te obligan, sí o sí, te guste, no te guste. Y hay veces que digo, pero ya usted no se da cuenta que está... Yo cuento una anécdota a veces muy graciosa, un amigo mío que se llamaba Jordi, que conocí en la India. Me acuerdo que me contaba que un día iba en el metro y entonces, bueno, pues estaba él leyendo tranquilamente, de repente llega una señora, pues eso, que no es que llevara un olor, es que era laca, perfume, suavizante, no sé qué, bueno, de todo. Y entonces era una cosa que se sentó a su lado y fue como una bofetada. Dijo, Dios mío, ¿qué es esto, no? Entonces él, muy serio, no le dijo nada y simplemente cogió y estaba leyendo y se puso a leer en alto. Bueno, entonces vino no sé quién y me di cuenta que tal. Entonces la señora se le queda mirando y dice, oiga usted, no le importa hablar más bajo, leer más bajo, me está usted molestando. Y le dijo, y usted a mí, yo le estoy molestando al oído, usted me está molestando al olfato. Pero es que es así, o sea, es de cualquier cosa, es que se admita en cualquier sentido, pero es que el sentido del olfato es algo absolutamente, o sea, es una invasión, ¿no? Entonces, pues... Tenemos una cosa muy grave, porque yo llamé al Ayuntamiento de la Consejería del Medio Ambiente, justamente por el tema de los ambientadores en las tiendas y los taxis. El 10º taxi iba sin ambientador. Y resulta que aquí tenemos la situación muy compleja, porque es una normativa europea que permite este tipo de sustancias. Sí, claro, pero si lo anuncian continuamente. Ya, no, pero bueno, pero eso es una cosa, por eso podemos luchar ante, fíjate, si nos está costando los disruptores endocrinos, que son alteradores hormonales y que se sabe lo que se sabe, que son cancerígenos, mutágenos, y nos está costando, imagínate lo que es un perfume. Eso es una lucha muy difícil y bueno, es la concienciación individual de cada uno, pero realmente es muy difícil que lleguen a poner una normativa cuando además, si os fijáis, a lo mejor en la época que va llegando a Navidades, pues el 80% de los anuncios pueden ser de perfumes, pues no sé si el 80, pero más o menos. Quiero decir que es algo que es muy difícil, o sea, hay una industria impresionante, hay un poder económico ahí tremendo, hay unos intereses tremendos y es muy difícil acabar con eso, muy, muy difícil. Hola. Hola. Otra opinión te voy a pedir acerca de los metales pesados y los tóxicos migrados al alimento cuando son cocinados. ¿Migrados? ¿Qué quieres decir? Transmitidos. Pero transmitidos al alimento... Ah, en las ollas. Vale, no estaba... Sí, bueno, pues efectivamente, es así, o sea, es real. De hecho, por ejemplo, el aluminio, y ya no solamente en las ollas, todo eso, el aluminio, las famosas patatas esas que se meten al horno, que yo lo he hecho 1000 veces, con rodeadas de papel de aluminio, bien ricas para que se conserven y tal, pues todo eso, claro, está emitiendo aluminio en la patata y luego tú te lo comes. Sobre todo que a través del calor, de la temperatura, es cuando más fácil las moléculas se salen y se introducen en el alimento. Entonces todas aquellas ollas, incluso nosotros a veces tenemos problemas con las de acero inoxidable, que dentro de eso, bueno, pues son mejores, pero como al ser acero tienen una aleación de varios metales y tienen, por ejemplo, níquel. Y entonces el níquel, hay mucha gente con muchos problemas de níquel. Entonces, bueno, pues nosotros a veces recomendamos un tipo de ollas de cerámica, especiales, que sean ecológicas y que son más cuidadosas a la hora, porque es verdad, te tomas muchas veces comida ecológica y luego lo estás cocinando a una temperatura determinada y en una serie de ollas y tal, y la vuelves a contaminar. Sí, eso es así. Había oído algo, eso de las de cerámica, ¿cómo se puede saber si no llevan plomo? Hombre, vamos a ver, yo puedo recomendar, que no tiene nada que ver conmigo, pero yo recomiendo una página que es muy buena, que es Pur Nature, y que te digo que no, vamos, que no es que haya publicidad de ella, bueno, no tiene nada que ver conmigo, pero sí que son gente seria, vienen de Alemania y realmente, pues bueno, pues han pasado por unos controles en donde se puede demostrar que efectivamente
no limita, además tú puedes hacer la prueba. O sea, yo muchas veces cuando hablo de todas estas cosas, la mayoría de las veces he hecho muchas veces pruebas. A mí cuando me empezaron a discutir que el agua de Madrid era un agua sana, yo hice el análisis. A ver, biológicamente sí, claro, no tiene un germen, no tiene un microbio, te lo puedo asegurar. Y biológicamente es intachable. Ahora tiene cloro por un tubo, con todo lo que puede provocar los halogenados, que si tú te miras en la tabla de bioquímica, lo que te puede hacer un halogenado a nivel de tiroides y a nivel, vamos, todos los problemas que puede producir, y pesticidas y un montón de cosas, que no lo va a eliminar, y eso están ahí, todos esos restos, metales pesados. Entonces, bueno, pues eso es algo que es así. Entonces con las ollas pasa igual, tú puedes hacer un análisis antes y después, tú puedes cocer algo ahí y tú puedes analizar el agua. Yo puedo hacerlo en casa, ¿cómo? No, en casa no, lo tienes que mandar a un laboratorio, no. No, quiere decir que se puede hacer, que no quiere decir que lo puedas hacer en casa, pero se puede hacer. Hola Pilar, enhorabuena. Hola. La charla creo que es muy necesaria. Quería preguntar, no sé si lo has dicho antes, pero ¿cómo puede una persona averiguar que tiene una carga tóxica que le está enfermando? No sé si hay análisis. Aparte de la sintomatología, que yo lo contaba antes Isabel, que te puedes encontrar, tal, pero sí que hay análisis de sangre, de orina, de pelo, de grasa, es decir, hay... ¿Está en la seguridad social? No, tienes que ir por los privados. No lo hay, no. A ver, la seguridad social te pueden medir, por ejemplo, el plomo, te pueden medir el mercurio, pero te lo miden en plasma. Y te lo miden cuando ya tienes una enfermedad como por ejemplo un hidrargidismo, que ya es un exceso de mercurio que ya es irreversible, cuando tienes un saturnismo, cuando ya tienes un exceso de plomo que es irreversible, es decir, lo miden. Nosotros las mediciones que hacemos son en el eritrocito, es decir, dentro del glóbulo rojo, de tal manera que antes de que salga el plasma, puedes realmente, ya tienes una cierta toxicidad, pero puedes hacer algo. Cuando ya normalmente ya tienes esos niveles tan elevados en plasma, muchas veces es irreversible y ya no tienes, muy difícil solución, ¿no? Se puede medir también los pesticidas en la grasa, porque como os decía antes son bioacumulables y son liposolubles, es decir, se depositan, viven muy a gusto en la grasa. Pero en la grasa no solamente y dices, anda, pues el que está gordito, pues imagínate, estará lleno de tóxicos. Sí es verdad que una manera de defenderse el cuerpo ante la toxicidad es engordar. Y hay muchas veces gente que es curioso, cuando viene a mi consulta yo he tenido casos de pacientes que han perdido 6 kilos, a lo mejor en un mes en el momento que han disminuido los tóxicos, porque la grasa, el cuerpo tiene una capacidad enorme de hacer una homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? De intentar equilibrar cualquier situación para no morir, para sobrevivir, es que estamos hechos para vivir, ¿no? Entonces lo que hace es muchas veces generar esa grasa para poder secuestrar a los tóxicos como son lipofílicos, y entonces ahí quedan, y de alguna forma en cuanto quizás esos tóxicos muchas veces la grasa. También a veces habréis oído a lo mejor cuando uno hace un ayuno que puede ser peligroso. Simplemente el tema está en que hay veces que cuando se produce la lipólisis, que es cuando empiezas a hacer el ayuno y empiezas a adelgazar, entonces la grasa empieza a eliminar todos esos tóxicos. Si pasan a través del torrente circulatorio de una manera muy, a lo mejor muy masiva, pues sí que puede ser a veces dañino, tienes que tener mucho cuidado. Pero... No, dime. Es que tengo unas amigas que están siguiendo las directrices de un tal Dr. Wilson, no sé si te suena, de Estados Unidos. Hace quelaciones. Lo que recomienda enemas de café, saunas y bueno, también cambios en la alimentación, ¿no? Dice que, bueno, que a través de este sistema se eliminan muchos tóxicos, no sé qué piensas. Sí, totalmente de acuerdo. Las saunas, fíjate que es una cosa tan sencilla, pero es verdad, además es que es muy lógico, ¿no? También recomiendo, incluso antes de hacer saunas, recomiendo moverse, por ejemplo, correr un poco, caminar un poco. ¿Por qué? Porque los tóxicos, lo que haces es que los tóxicos pasen al torrente circulatorio. Al hacer todo ese movimiento, al moverse los músculos, pueden pasar al torrente circulatorio, y entonces luego, cuando te metes en la sauna, al aumentar la temperatura, se produce una vasodilatación bastante intensa, y entonces esos tóxicos pueden salir. Pero es una de las vías más importantes de desintoxicación, la piel, imaginaos la superficie que tenemos, y sobre todo de los pesticidas, es la vía más fácil, donde puede más fácilmente el pesticida, porque como está en la grasa muchas veces ahí puesto, es más fácil que se pueda eliminar.
Lo que os comentaba antes de la grasa, que se me había olvidado, que es muy importante, que no solamente penséis que es la grasa que está acumulada aquí, sino que nosotros donde tenemos más grasa en todo el organismo es en el cerebro, porque nuestras células están rodeadas de lo que llamamos los fosfolípidos para protegerlos, y entonces ahí es donde es posible que entren los tóxicos también y puedan provocar el daño. Y ya una última, ya me cayó, perdón. ¿Cuánto puede costar un test de estos para ver los niveles? Pues depende, es que hay ¿Hay uno general que diferentes. sea para ver así en general o...? Hay uno que se puede hacer en sangre que mide arsénico, plomo, cadmio, litio y talio, que son los que más frecuentes puedes, más o menos, con los que puedes estar conviviendo. Y también mide ese mismo análisis, oligoelementos, pues bastantes, ¿no?, de ellos. Y minerales y oligoelementos, que es importante, porque a la mayoría de las veces cuando tienes muchos tóxicos tienes una bajada también de esos minerales. Pues esos minerales normalmente lo que se utilizan es para desintoxicar. Si tienes mucha carga tóxica, se han consumido o se han reducido, ¿no? Luego tienes otros, que hay uno que también está bien, que es interesante, que es uno de orina, que es un test de provocación, ¿vale? Que es un test de DMSA, que es un quelante. Entonces lo que te hace es, tú imagínate que tú vas a tu casa y tienes en tu habitación y mides el polvo que hay en la habitación y te encuentras pues que tienes, yo qué sé, pues muy poquito, pero ponte dentro del cajón, empieza a abrir el cajón, empieza a ver debajo de los muebles a ver qué ocurre, ¿no? Entonces te vas a encontrar, eso pasa también en el cuerpo va ahí circulando, algunos tóxicos están circulando, pero la mayoría de ellos se acumulan, es lo que decía. Además cada uno tiene afinidad por unos órganos distintos. Por ejemplo, el plomo tiene mucha más afinidad por los huesos, el mercurio tiene más afinidad por el sistema nervioso, por los riñones, por el sistema digestivo, o sea, cada uno. Entonces se van depositando en esos órganos, entonces tú ya no los mides, te hacen un análisis de sangre y no te miden la cantidad que tienes a lo mejor de mercurio, de plomo, de lo que sea, porque ya está depositado en el tejido, se ha metido dentro del cajón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú haces un análisis de orina y tú te mides el mercurio y después te tomas un quelante, que el quelante, que viene de la palabra quele, que es pinza de cangrejo, tiene la capacidad de entrar dentro del tejido y coger, porque tiene dos grupos sulfuro, bueno, eso sería más complicado desde el punto de vista bioquímico, pero coge esos tóxicos, entonces el mercurio, lo que sea, ¿no?, y lo elimina por orina, pues tú te vas a dar cuenta. Solamente si tú haces orina y mides el mercurio y tienes 0,05 microgramos de mercurio por litro y después de 3 horas de tomarte el quelante vuelves a hacer orina y te encuentres que tienes 100 veces más, ¿qué quiere decir? Que tu organismo está lleno de mercurio, pero no se ha podido medir de ninguna otra manera, nada más que a través de estos test de provocación que estás provocando para salir. Y eso te hace una idea, pues, de por qué de repente una persona con 35 años la memoria le falla, porque se le va el hilo en una conversación, porque en un momento determinado pues no se puede concentrar, porque tiene dificultad, porque a veces está muy nervioso, porque es obsesivo, que está muy relacionado con todas estas cosas. Entonces todo eso, pues te empiezas a dar cuenta que está muy vinculado y muy relacionado con esta cantidad de tóxicos que tenemos, que es que están ahí. Habrá incluso tipos de comportamiento, ¿no? Según a lo mejor el tipo de tóxico que tengas en el cuerpo, ¿no? Puede ser. A lo mejor uno puede estar más deprimido si tiene... Sí, totalmente. Por ejemplo, a esto, Miquel Porta, que es un epidemiólogo muy famoso aquí en España, es catalán, dice que desde que desapareció el plomo en el ambiente por los coches, que quitaron el plomo en los coches, los niños hicieron un estudio, eran más inteligentes, es decir, estaba relacionado con la inteligencia. El mercurio está muy relacionado con personas obsesivas, por ejemplo, tiene más relación con personas obsesivas, personas con pérdida de memoria, ya te digo, lo que tiene incapacidad muchas veces de concentrarte y todo ese tipo de cosas que uno no le da importancia, porque como lo que hablábamos antes, como estamos en un proceso de adaptación y vamos poquito a poquito, de repente llegamos a los 40 años y nos hemos dado cuenta que hemos perdido muchísima memoria, pero como no ha sido una cosa brusca, pues consideramos que es normal, pues será, yo qué sé, será que ya estoy mayor, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena, pero es cierto. Gracias. De nada. Creo que hay una última pregunta. Una última pregunta sobre el tema de la carne, el pescado. No sé si tú serás vegetariana o no, pero deberíamos ir pensando en hacernos vegetarianos. A ver, yo he sido vegetariana en momentos de mi vida, otros no tal. Yo tomo muy poquita carne, es verdad. Tomo muy poca carne, pero sí tomo algo de vez en cuando. Pero sí que es verdad que es muy importante no abusar de la carne.
o sea, no abusar de la proteína animal, acidifica mucho el cuerpo. Hay una cosa que es muy importante, las células, las 60 billones de células que tenemos, viven sobre todo de tres cosas: un pH alcalino, oxígeno y un tipo de proteínas, dextrogiras, que es una estructura especial que tienen las proteínas. Entonces es importante mantener ese medio, porque si tú tienes un agua limpia no va a crecer nada, si tú tienes un agua sucia va a crecer de todo. Es decir, es muy importante limpiar el medio y cuidar ese medio. Entonces, si tú estás dando demasiada proteína animal, que es una de las cosas, fritos, proteína animal, tóxicos, todo eso acidifica el organismo y producen un pH muy ácido. Entonces ya, entre que producen un pH muy ácido, entre que tampoco el oxígeno, la verdad, la podemos hoy día, no hay un ambiente muy rico en oxígeno, y entre que muchas veces también esas estructuras por los tóxicos cambian y pasan de la estructura dextrogira a levogira, entonces lo que hace es que estamos propiciando un medio en nuestro organismo para desencadenar un cáncer, por ejemplo, o para desencadenar cualquier enfermedad. Entonces, es muy importante cuidar el medio. La enfermedad empieza en el medio. A través del medio va informando a la célula, pero la enfermedad realmente, si tú tienes un medio limpio, es mucho más fácil que la enfermes. Si tú tienes todo lo que llamamos el espacio intersticial, el espacio de pitching, que es una especie, imaginaros, en todo el cuerpo, las 60 billones de células, y que ahí están bañadas como una especie de gel, que ese es el espacio intersticial. A través de ese espacio están hablando en cada momento, cada una de las células unas con otras. Hay una comunicación continua, y cuando, por ejemplo, una célula, el núcleo de la célula, ve algo en el medio, da la información, y esa información llega al núcleo, el ADN empieza a generar cualquier cosa. O sea, realmente tenemos un cuerpo que no nos lo merecemos, te lo digo sinceramente. Pero te lo digo de verdad, es una frase hecha, pero yo la digo de verdad, no nos lo merecemos. O sea, yo recuerdo cuando yo estuve tan enferma y estuve tan mal, que yo lloraba en un momento determinado, cuando empecé a recuperarme, lloraba y decía, bueno, qué bestia he sido, o sea, que he sido una auténtica terrorista con mi cuerpo. Yo fumaba, yo utilizaba de todo, comía más o menos mal, más que bien, y no era nada consciente de todo esto, siendo médico, muchas veces somos los peores. Y realmente, pues de repente dije, pero bueno, ¿esto qué es? Pero si es que es el mejor proyecto de mi vida, ¿pero qué hago yo si me destrozo yo el cuerpo? ¿A dónde voy? ¿Qué me importa a mí trabajar mucho, ser muy inteligente, si realmente no soy capaz de ser consciente en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy una verdadera enamorada del cuerpo humano, me parece que es de una inteligencia impresionante, conocer cómo funciona nuestro sistema inmunológico, cómo funciona nuestro... Es de verdad de admirar. Y entonces, bueno, pues creo que tendría que ser un ejemplo para todos, y tendríamos que estar todos los días, ¿no? Y cada momento dando gracias. Entonces, por eso yo ya no soy terrorista con mi cuerpo, yo ya le cuido, yo ya le doy de comer lo que sé que le sienta bien, y ya no me cuesta. Ya no es un problema de fuerza de voluntad, ya no es un problema de decir, es que fíjate qué rollo, qué aburrimiento tener que comer así, no. Porque cuando tú unes esa admiración hacia el cuerpo, y entonces ya no te cuesta, ya es como un estado de placer que dices, bueno, pues le quiero cuidar. Y siento gratitud, ¿no? Porque es mi vehículo, es lo que me va a llevar, lo que me ha traído al mundo y lo que me va a llevar cuando me vaya, y es así. Pero además que normalmente no somos capaces de ser conscientes en nuestra vida de todas estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Pilar, por estar en la charla. Espero que os haya gustado a todos, creo que tampoco hay muchísimo más que añadir, nada, solamente que creo que ya entendéis un poquito más de este espacio, de este oasis, como lo llamamos, en el centro de Madrid, un lugar libre de tóxicos en todos los aspectos. Y nada, os invito a que probéis nuestros platos de la cantina, os podéis dar una vuelta por el supermercado, tenemos todos los productos que ha comentado ella, libres de químicos, libres de fragancias, y esperamos veros muy pronto por aquí. Muchísimas gracias a todos.